Y pues hoy aún en participantes. Ahorita no hay nadie, hay que esperar que se veamos si Ahí dice, ya está recording. Voy a ponerle pausa. ya propiedad. En Vanilla, en cambio, tenemos algunas diferencias. O sea, tenemos el, el document get element by ID, el document get elements by class name, tenemos el document get elements by name, el get elements by tag. De ahí tenemos otros selectores que son el query selector, que igual trabaja con con la misma base de los selectores como tiene jQuery. Igualito el query selector all, pero nos devuelve más de un elemento. Además, otra cosa que se utiliza bastante para la manipulación del DOF, tenemos el class list que se utiliza en Vanilla, el cual nos devuelve una colección de todas las clases que tiene el elemento. Entonces, en este se puede utilizar los métodos add o remove. En cambio, en jQuery tenemos el elemento y tenemos dos funciones, el add class o el remove class, para poder agregar o quitar clases. De ahí tenemos otra función en jQuery que es para cambiar el HTML dentro de un elemento, que es la función .html y se pone adentro del string del HTML. En cambio, eso en Vanilla JavaScript utilizamos el elemento inner HTML y a ese le ponemos igual y ponemos el contenido al lado de lo que queremos poner adentro. Además, tenemos la función append_child en Vanilla JavaScript, la cual nos permite agregar un elemento. Para eso tenemos que agregar un elemento propio del DOM, que para eso utilizamos el createElement en Vanilla JavaScript. En cambio, en jQuery tenemos la función append, en la cual solo recibe un texto con lo que se quiere agregar. Y por último, otra función que es bien útil para la manipulación del DOM. En Vanilla JavaScript tenemos el next sibling, el cual nos permite acceder al siguiente elemento hermano. Y en cambio en jQuery tenemos la función next que nos da el mismo resultado. Listo. Ahora vamos a empezar con la sección de los selectores y vamos a hablar sobre una pequeña librería llamada Blink.js. Blink.js es una librería originalmente creada por Paul Irish y bueno, ahí en el link que está en la parte inferior pueden encontrar una versión que desarrollamos para cubrir algunas necesidades básicas de los selectores. Y justo por aquí les tengo un ejemplo. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestros propios selectores de jQuery. Primero vamos a tener un HTML básico en el que tenemos un párrafo, un div con un ID y dos botones con clases. Ahora, ¿cuál sería la manera de acceder, por ejemplo, al primer elemento que es un selector de elemento con JavaScript? Tenemos varias alternativas. Por ejemplo, puede ser un document.getElement by tag name, en donde le pasaríamos el, el tag que queremos hacer el query. Por ejemplo, en este caso es de este selector. En el segundo caso tenemos el ID. La manera de JavaScript vanilla para hacer esto sería un document.getElement by ID y le pasaríamos el ID, que en este caso es ID. También para traernos las clases, lo que tendríamos que hacer es get elements by class name y le mandaríamos como argumento el nombre de la clase, que en este caso es class. Vamos a tratar de replicar esta funcionalidad. Vamos a tratar de abstraerla para hacerla igual que jQuery. Entonces por aquí tengo el código y les voy a ir explicando.
Ya, lo primero que hacemos con el signo de dólares, declaramos una variable global atachada al window, eh, en donde hacemos un document.querySelector y hacemos un bind del document. Esto nos va a permitir hacer un query selector porque es la función más parecida. Voy a cortar un ratito este código. Es la función nativa de JavaScript más parecida a lo que hace jQuery. Entonces, por ejemplo, para hacer algo que se parece bastante a lo que a los selectores que usamos antes, podríamos hacer algo así. Es query selector. Entonces, query selector, le pasamos un selector de CSS. Por ejemplo, en este caso, vamos a traernos del párrafo, sería de esta manera. Y también tenemos un query selector all, donde podemos traernos una colección de elementos de HTML que coinciden con este selector. En este caso nos vamos a traer, por ejemplo, los botones. Ahora, usando esto que sabemos ahorita, podemos crear nuestro mini jQuery, especialmente para la parte de selectores de esta manera. Como les explicaba con el document query selector, haríamos básicamente la misma función, pero le pondríamos un alias. Ese alias sería el signo de dólares. Para un document.querySelectorAll usaríamos dos signos de dólares y nos devolvería la colección. Aquí hacemos un par de cosas más. También, aparte de atacharle el, eh, signo de dólares al window para hacer selectores globales, también a veces necesitamos acceder a los hijos. En ese caso tendríamos que atachar el prototipo del node, una función que nos retorne el query selector donde this se refiere al node. Haríamos lo mismo por un query selector all. El D se referiría al node en este caso y tendríamos todos los hijos devueltos en una colección de HTML. Ahora, hay otra cosa que podemos incluir acá que es súper útil, que por defecto JavaScript Vanilla no tiene. Y es que, por ejemplo, si nosotros volvemos acá, vamos a ver que esto nos devuelve una colección de elementos de HTML. Entonces, si nosotros vamos al nodelist.prototype, vamos a ver que a los únicos métodos que podemos acceder con una HTML collection son básicamente el entries, al for each, al item y el keys. ¿Cuál es la desventaja acá? Que si nosotros queremos acceder, por ejemplo, en este caso, eh, al, a otros métodos de un array, como podría ser un filter, un reduce, un find, entonces tendríamos una desventaja. Como podemos ver, aquí el prototipo ya es el constructor del objeto. Entonces, lo que podemos hacer aquí es extender el prototipo del prototipo para que este prototipo de acá tenga definido el mismo prototipo que el prototipo del array. ¿Qué logramos con esto? Vamos a ejecutar este código. Ahora vamos a regresar a lo que teníamos antes y logramos que dentro de nuestra herencia prototipal de JavaScript tengamos todos estos métodos que podríamos usar para hacer algunas selecciones y algunos filtros, todo lo que necesiten, incluso un punto map, un punto reduce. Todos los métodos del array ya están directamente atachados de nuestro Node.js. Y ahora revisando lo que teníamos, finalmente otra de las cosas que eran bastante simples en jQuery era atachar event listeners a un nodo o algún elemento. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Le damos un alias básicamente al add event listener y con eso logramos que tengamos un código mucho más pequeño para agregar un event listener a nuestros elementos de HTML. Entonces, en esta función de args, si revisamos la documentación, podríamos pasarle el tipo de evento, por ejemplo, un keyup, un click o lo que sea. Y esto se iría directamente atachado. This en este caso se refiere al node y tendríamos nuestro
elemento.on, que es básicamente un alias de un event listener. Ahora vamos a ver, una vez que corremos esto, vamos a ver cómo funciona. Entonces, logramos replicar de alguna manera jQuery. Ahora tenemos con el signo de dólares acceso al query selector. Y por ejemplo, podríamos traer acá el ID. Y ahí está nuestro div con el ID. Por aquí también podríamos traer el class. Perdón, aquí quiero traer un... Si solo pongo uno, me va a traer el primer elemento, porque eso es lo que hace un query selector por defecto. Pero vamos a traer los dos elementos. Entonces, este node list, por ejemplo, tendríamos la ventaja en que podríamos usar cualquier método del array. Vamos a filtrar, por ejemplo, en este caso, este node list se refiere a estos dos botones. Estos dos botones tienen casi el mismo texto, a excepción de que este tiene el string 2. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a traernos el ítem y vamos a esperar que item.textContent tenga includes el 2. Entonces podemos hacer un filtro que en esto hacerlo con Vanilla es un poco más complicado, porque si nosotros hacemos un document.query selector all y le pasamos en nuestro punto class, no tenemos acceso al filter. Por defecto, ahorita sí, porque yo le ataché el prototipo, como pudimos ver, el prototipo de esta manera. Pero ¿qué era lo que tendríamos que hacer para tener acceso al filter si no tendríamos atachado el prototipo del array en el prototipo del node-list? Tendríamos que convertir esto con un array.from un HTML collection. Aquí se le pasa un iterable, entonces un HTML collection es un iterable, y recién aquí podríamos tener acceso al filtro. Y podríamos hacer lo que estábamos haciendo hace un momento, item.textContent.includes, y aquí vamos a traernos el 2. Entonces, esa es la manera un poco más larga en JavaScript de hacerlo. Y finalmente vamos a probar nuestro... vamos a traer primero estos elementos con doble signo. Voy a traerme la clase. Doble signo de dólares, me traigo la clase, me trae el node list. Y aquí puedo añadir, por ejemplo, un onClick. ¿Y qué voy a hacer en el onClick? Le paso un callback en el que me haga un console.log. Hola. Entonces, cada vez que yo le doy clic, se hace de esta manera súper simple. ¿Y cómo lo logramos hacer? Si hubiéramos hecho esto en Vanilla JavaScript, hubiéramos tenido una pequeña desventaja, y es que nos hubiera tocado iterar por cada elemento del HTML collection para añadirle el evento. La ventaja que tenemos acá es que esta librería ya nos abstrae la iteración, y nosotros al simplemente ponerle on en el HTML collection hace una iteración para que todos los elementos de esa colección tengan atachado el evento que le pasamos por acá. Entonces, si quisiéramos, podríamos seguir extendiendo. Por ejemplo, en el anterior slide teníamos estos ejemplos de class list, que básicamente lo que te permite hacer jQuery es tener tu elemento, donde podrías añadir una clase y ahí le puedes pasar el nombre de alguna clase. Entonces, para hacer eso, ¿qué deberíamos hacer? Ya teniendo como base esta librería, lo que tendríamos que hacer es coger el nodo, el prototipo, añadirle un add class en el que le pase una función que puede, bueno, aquí podría recibir solo un class name. Y esto de aquí básicamente me retornaría
this.classList.add y aquí le pasaríamos el class name. Entonces, de esta manera podríamos seguir extendiendo y traernos toda la funcionalidad interesante de jQuery usando todo el poder de JavaScript Vanilla. Y ahí podemos seguir haciendo algunas cosas más, pero bueno, el link está en el anterior slide y pueden revisar y si quieren pueden hacerle un pull request o algo para seguir extendiendo la librería para cosas que realmente se necesitan. Esto no le veo muy necesario porque hasta escribir esto creo que esto es un poco más entendible. Y bueno, eso sería mi presentación de hoy. Continuamos. Bueno, ahorita les voy a conversar de algo que es bastante interesante en jQuery porque facilita, como ya nos dijo Juan José, bastantísimo la vida. Y es que las animaciones en jQuery o la forma de crear una animación para cosas relativamente sencillas es en verdad muy simple. Y si vamos al siguiente slide, podemos ver un ejemplo muy sencillo de cómo se crea una animación. Entonces aquí tenemos un pequeño snippet en el que básicamente es una función que cuando le das clic al elemento con el ID ClickMe va a animar el elemento con el ID Book. Entonces, el método animate de jQuery básicamente nos permite cambiar valores, atributos CSS de un elemento o un grupo de elementos. Nos permite también definir en qué tiempo queremos que esto ocurra y también nos permite poder ejecutar algún tipo de función cuando ya se haya ejecutado. Si bien esto es simple, para las aplicaciones o los usos que el frontend está tomando en la actualidad cada vez más, tal vez no tiene todas las herramientas o nos da todas las herramientas para poder construir de una manera un poco más reactiva y tener un poco más de control sin tener que siempre escribir lo mismo y lo mismo, por así decir. Entonces, si vamos al siguiente slide, tenemos acá un ejemplo para animaciones en React. Algo que ha pasado desde que empezó a tomar bastante fuerza React es que muchas veces la gente no sabe cómo animar o tal vez decide animar de la manera más rápida que conoce y eso es usando jQuery. Entonces es un poco, tal vez no la mejor idea tener jQuery y React ahí metidos cuando podemos hacer cosas mucho más interesantes con librerías que tienen bastantes features. Esta librería es una llamada React Spring. Es bastante completa, tiene una capacidad de crear animaciones, transiciones, cadenas, que cuando React empezó a tomar fuerza, yo no pensaba que iba a ser tan fácil como es ahora. Y básicamente, ¿por qué es tan fácil? Pues porque es declarativa y a diferencia de jQuery que está basada en tiempos, es decir, yo le digo, te demoras 300 milisegundos, 500 milisegundos y así. Esta librería está basada en Springs, que básicamente es un concepto que va atado a la idea de fuerza. Esto permite que las animaciones sean mucho más visualmente mucho más limpias, se podría decir, ya que no están atadas a un tiempo, sino están atadas como que, o sea, como jalar una cuerda, como que va y viene, ¿no es cierto? Entonces es muy fluido. Algo que me encanta de esta librería es que usa hooks. Y si es que han estado usando React últimamente, se van a dar cuenta que hooks es en verdad una manera de abstraer lógica enorme y que nos ahorra un montón de tiempo. Nos permite enfocarnos en lo que en verdad queremos hacer en nuestra aplicación o en nuestra página. Y en este pequeño ejemplo tenemos un ejemplo muy simple, que es básicamente cambiar la opacidad de 1 de 0 a 1. Esto de aquí lo podemos usar aplicándolo directamente al estilo, o se puede usar el Spring atado a un evento, o podemos mezclar cosas más, un poquito más avanzadas de React como UseEffect, o usar un poco el lifecycle de los componentes. Pero como verán, no es algo tan complejo ni tampoco implica escribir mucho código propio, nada más estamos usando una librería y es la misma idea, ¿no es cierto? Tener la misma sencillez, la misma simplicidad tal vez que ofrece jQuery, pero en React, ¿no es cierto? Y con el mismo control que React nos ofrece siempre. Si vamos a al siguiente slide, tenemos otra alternativa para animaciones en React. Tal vez para cosas un poco más sencillas, que tal vez no necesitan ser manejadas como un hook o que tal vez no tienen sentido porque tal vez solo son animaciones visuales que no cumplen otro motivo.
Y es la librería Framer Motion, que si es que están en YouTube, tal vez les ha salido publicidad de Framer, que es una compañía que te permite, por así decir, diseñar interfaces gráficas. Y algo interesante de Framer Motion es que tú puedes exportar estas animaciones desde su editor y las puedes importar en el código y su relación va a ser uno a uno. Entonces lo que el diseñador creó, por así decir, se va a ver igual en producción, lo cual me parece bastante interesante para animaciones, ya que siempre es algo en lo que estamos ahí queriendo que se vea lo más perfecto posible. Lo chévere de esto es que es declarativo, usa un componente que se llama Motion, del cual podemos usar los elementos de HTML y le podemos decir qué animar, cuánto tiempo va a durar y, otros tipos de atributos. De igual manera, como con otra librería, podemos crear animaciones simples, como esta de acá, pero también podemos crear cadenas más complejas e incluso podemos acceder a un elemento que nos permite manejar gestos, es decir, como los gestos que podemos usar en los celulares, en las aplicaciones nativas, podemos también acceder a esos desde JavaScript, una suerte de gestos similares a lo que tenemos en los dispositivos móviles. Si bien estos dos son ejemplos o alternativas para animar en React, ¿no es cierto? Para ni siquiera tomarle en cuenta jQuery, porque solo el peso de añadir jQuery nada más por una animación, ¿no es cierto? Y estar interactuando directamente con el DOM, lo cual no es ideal en React. Tal vez a muchos que estemos trabajando con React nos va a servir para dejar de tal vez ni siquiera pensar que existe jQuery, ¿no es cierto? Porque pienso que es algo que muchos hemos visto en proyectos que alguien tomó una mala decisión y acabó jQuery metido con React. Pero para Vanilla JavaScript y para un uso en general, por así decirlo, hay una alternativa que nos gustó muchísimo, que es bastante potente, que ofrece una customización bastante loca para hacer JavaScript y que se llama GZAP. Y Galo nos va a explicar bastante en detalle cómo funciona GZAP y por qué usarlo. Entonces, Galo, si nos ayudas, porfa. Hola, buenas tardes. Soy Galo Hernández. Les voy a hablar un poco de GZAP. La siguiente diapositiva. Eh, es una librería de herramientas JavaScript que permite crear animaciones para la web. Es usado en más de 10 millones de sitios web y en la mayoría de sitios web ganadores de premios internacionales. Actualmente se encuentra en la versión 3. GZAP cuenta con un soporte sobre sus herramientas bastante amplio. La vienen realizando desde hace más de 10 años. Además, en el transcurso de los años han incluido componentes especiales de animación que permiten realizar animaciones complejas con poco código. Con GZAP se puede animar CSS, objetos Canvas, SVG, React, Vue y otros. En la siguiente diapositiva les voy a hablar un poco sobre los componentes más importantes de GZAP. TwinLight anima cualquier propiedad con valor numérico, por ejemplo, wide y height. Se puede animar cualquier parte del DOM. Timeline Light, el contenedor para múltiples interpolaciones o líneas de tiempo. Timeline Max permite realizar secuencias avanzadas de múltiples interpolaciones y líneas de tiempo. Twin Max incluye todo lo anterior más la posibilidad de añadir algunos plugins adicionales de animación. En la siguiente diapositiva explicaré sobre una prueba de performance entre jQuery y GZAP. En la siguiente diapositiva, por favor, Juan. Se va a hacer una prueba. Para realizar esta prueba se usó el componente de testing presente en el sitio web de GZAP. Se puede acceder a esta prueba desde sus computadores ingresando en la URL presentada en pantalla. El componente de testing de GZAP permite probar el performance de muchas herramientas de animación mediante ciclos de repetición continuos de animaciones comunes. Para la presente presentación de Killing jQuery se realizaron pruebas únicamente para jQuery y GZAP respectivamente. En la siguiente diapositiva, por favor, Juan, explicaré el código jQuery y GZAP usados en la prueba. Después de la lectura de este código, vamos a pasar ya a una presentación en vivo, ¿no? El código mostrado es parte de un gran código que cubre muchas herramientas de animación. Para fines de comparación entre jQuery y GZAP se presentan los extractos de código que se enfocan en la aplicación de la prueba solo para estas dos tecnologías. Se ha ubicado el código de jQuery a la izquierda y el código de GZAP a la derecha, como ustedes ven en pantalla. Internamente el código presenta un objeto test que se configura para cada tecnología de animación, como se puede ver aquí en principio.
Internamente, una función grabDot se aplica dentro de esta función un punto dot. Luego se aplica en un objeto twin cada punto donde se realizan las siguientes operaciones. Se aplica un delay inicial. Se ubica el punto en el medio de la pantalla y se setea el wide y height a 1 px. Se altera los valores left y top de cada punto, así como el wide y height de 1 px a 32 px. Una vez que termina el ciclo, repite el proceso para el mismo punto, con lo que se logra que el punto se mueva del centro continuamente en forma randómica, generando ángulos y delays distintos para cada ciclo. Como se puede observar a simple vista, la cantidad de líneas de código es muy similar para ambos casos. No existe una diferencia en este aspecto. A continuación se presentará la prueba en funcionamiento desde el sitio, anterior, perdón, Juan. A continuación presentaré la prueba de funcionamiento desde el sitio de testing de GitHub y donde podrán visualizar un poco más lo que yo he explicado en el código. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Continuar. ¿Sí? Perdón, un segundito. Esta es la pantalla de donde se hace la prueba que vamos a realizar. En esta página se tiene algunas instrucciones, explicaciones sobre los objetivos de la prueba, velocidad y performance. En la parte inferior, como ustedes pueden ver, existe varios controles. El primer control permite seleccionar la tecnología de animación a probar. En esta prueba existe un montón de tecnologías que ustedes pueden aplicar, ¿no? Luego se tiene un botón, se tiene un segundo control para setear el número de entrada de puntos, que son los dots que les había hablado un poco en el código. ¿Sí? Luego se tiene un botón de inicio de la prueba. Y adicionalmente, aunque no se ve al momento, sí existe un medidor de lag de la animación. Este medidor es muy importante porque permite mostrar cómo la tecnología de animación cumple con los ciclos asignados o no los cumple y genera retrasos continuos en la culminación de los procesos. Y finalmente se tiene acá a la derecha un control de FPS de cada animación. Entonces, por temas de tiempo de la presentación, se harán pruebas con 100, 400 y 3000 puntos para cada tecnología. Primero vamos a probar con 100 puntos para jQuery. Entonces, como ustedes pueden ver, está el punto central, como se les había explicado en el código, y se reparten los puntos aleatoriamente cambiando las posiciones left, top y todo eso, ¿no? ¿Sí? Podemos ver la velocidad de FPS y aquí ya tenemos un lag de jQuery. Es decir, el lag es básicamente esa demora que se demora la tecnología en completar los ciclos, como les había explicado, ¿no? Vamos a probar la misma animación con GSAP. En este caso no hay ninguna lag. Los FPS por segundo son mucho más altos, evidentemente. Se ve una continuidad. Sin embargo, no se ve una diferencia tan marcada. Vamos a ver un ejemplo un poquito más exigente. Vamos a hacerlo con 400. Con 400 vemos que se mantiene una animación, ¿no? Pero comienza a ver como pausas, como interrupciones. El FPS casi ya está en 0 y el lag ya casi está al 100%. Veamos GSAP. En este caso la animación se ve fluida, mucho más fluida que en el anterior, ustedes pueden darse cuenta. No existe un lag, o sea, se mantiene con un FPS positivo. Se ve fluidez, ¿no? Hay una diferencia marcada. Finalmente vamos al extremo de la prueba, que son 3000 puntos. Vamos con jQuery. En esta parte ya jQuery ya
perdió totalmente el ciclo de la animación, no se diferencia, esa fluidez se perdió totalmente, el lag supera el 100%, ya no hay medidor de FPS. Veamos cómo nos va con GSAP. A pesar de la cantidad de puntos, GSAP mantiene la fluidez, mantiene la animación, existe un lag ya, existe un pequeño lag, sí. Mantiene todavía FPS positivos, pero se mantiene la animación. Ya. En la siguiente diapositiva voy a parar esto. Juan, si puedes recuperar el control. En la siguiente diapositiva tenemos los resultados de la prueba. En esta tabla están todas las mediciones que se hicieron de todos los puntos, de todo lo que ofrece la prueba. Y se ve claramente que la diferencia de performance entre jQuery y GSAP. A 400 puntos ya jQuery tiene un lag del 100%, los FPS son mínimos y tiene acumulaciones de milisegundos por cada ciclo de animación. En 3000 puntos llega hasta una acumulación de 32.000 milisegundos. Esta tabla en particular, la prueba que ustedes vieron anteriormente, se le hizo correr 1 minuto para cada caso. Entonces, se tomó esa medición y se creó esta tabla en particular. En la siguiente diapositiva podemos ver un gráfico, la versión de la tabla que vimos. Y se puede ver que, bueno, GSAP se mantiene en el cuadrante estable a pesar de la acumulación de puntos. jQuery ya no mide FPS a partir de 400, como estaba explicado en la tabla. Eso sería la comparación de GSAP versus jQuery. En el siguiente tema, les voy a conversar del nuevo Bootstrap también. Entonces, un segundito. Sí. Bueno, ¿qué es Bootstrap? No? Bootstrap es un framework CSS desarrollado por Twitter. Sus inicios se remontan al 2010. Primero se llamó Twitter Blueprint y luego, que se transformó en código abierto, cambió su nombre a Bootstrap. Bootstrap combina CSS y JavaScript para estilizar elementos de sitios y aplicaciones web. Tiene muchas herramientas que ayudan al desarrollo de aplicaciones web con menús de navegación, controles, barras de progreso y muchos otros componentes usados regularmente en los sitios web. Componentes que ustedes han visto siempre. Su tecnología es responsive, por lo que se adapta a dispositivos móviles. Actualmente se encuentra en la versión 4.5. En la siguiente diapositiva, por favor, Juan, explicaré sobre la nueva versión de Bootstrap 5 y sus principales cambios. Bootstrap 5 ahorita está en una versión alfa, ¿no? Esta versión alfa salió el 16 de junio del 2020. De acuerdo a los foros que hemos investigado, posiblemente dure hasta 1 año para que salga una versión estable final. Los principales cambios con la versión anterior es eliminar la dependencia de jQuery y tratar de hacerlo todo con Vanilla JavaScript. Eliminar el soporte para Internet Explorer 10 y 11. Se incluyen 300 nuevos iconos de SVG. Un cambio importante en el Documentation Static Site Generator, que va desde Jekyll hacia Hugo. Y otros cambios menores que tienen que ver con adaptación de algunos componentes para JavaScript. En la siguiente diapositiva, explicaré por qué el jQuery fue removido de Bootstrap 5, ¿no es cierto? En fin, principalmente es ventajas en el performance. O sea, Vanilla JavaScript, dependiendo de la operación que esté realizando, como muestra la diapositiva, puede ser hasta 10 a 25 veces más rápido. Era necesario incluir jQuery en cada HTML como librería. La eliminación de jQuery permitirá una disminución de 82, 85 KB en ancho de banda y en general reducir el tamaño de los proyectos en peso, ¿no? El alto soporte de los navegadores para Vanilla JavaScript y los avances en herramientas y en framework JavaScript permiten que jQuery ya no sea necesario. Ha habido una explosión de apoyo a lo que es la tecnología JavaScript en todos los navegadores, browsers. Una diferencia
También adicional es que, por ejemplo, el uso típico del Document Query Selector permite aplicar la misma funcionalidad que jQuery era ese element. Entonces, no hay una diferencia muy marcada en lo que es esa parte de código, digamos, ¿no? Que es lo que más se usaba. En la siguiente diapositiva, algunas cuestiones adicionales sobre Bootstrap 5, que es necesario aplicar JS en algunos componentes, por ejemplo, tooltips, popovers y toasts, y algunos otros componentes como modules, dropdowns y cursor pueden requerir cambios basados en acciones del usuario por lógica de la aplicación. Muchos de estos componentes como los tooltips y popovers podrían ser inicializados con jQuery antes solamente con la inclusión de la librería, pero obviamente por performance ya no se los está incluyendo. En la siguiente diapositiva, finalmente, ¿es posible usar jQuery en Bootstrap 5? Definitivamente sí, es posible usarlo. No se tendría inconveniente de acuerdo a la documentación oficial. Y gran parte de esto es porque, claro, jQuery sigue siendo está muy presente en millones de sitios. Es una realidad. Entonces, en Bootstrap 5 podría usarse jQuery en Bootstrap 5, pero ya no lo incluye. Muchas gracias. Esa es mi presentación. Bueno, yo les voy a hablar de networking. En este caso vamos a comparar API Fetch, jQuery y Axios, ¿ya? API Fetch es un estándar relativamente nuevo, está presente en la mayoría de los navegadores desde el 2016 y este nos permite hacer solicitudes HTTP. jQuery, por otro lado, es una librería la cual contiene algunos métodos para manejar fácilmente solicitudes de HTTP. Axios es una librería específicamente para hacer solicitudes HTTP. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a hablar sobre el soporte. El soporte de API Fetch es desde Edge 14, Firefox 39 o superior, Chrome 42 y Opera 29. jQuery, en cambio, soporta Internet Explorer 9 o superior, Chrome, Edge, Firefox, Safari, la versión actual y la versión anterior, y Opera, la versión actual. ¿Ya? Axios es una librería la cual es compatible con la mayoría de navegadores modernos, incluyendo soporte para Internet Explorer 8 y superior. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar sobre la instalación. API Fetch, al ser un estándar de básicamente los navegadores, es nativo, entonces no necesita ser instalado. jQuery necesita ser importado, ya que es una librería externa. Y Axios, al ser una librería externa también, necesita ser importado o también se puede instalar en su versión de Node.js. Bueno, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poco los códigos, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver el código de API Fetch, el cual tiene una función fetch, la que recibe el método que vamos a utilizar, que puede ser post o get, y recibe un elemento el cual vamos a enviar para nuestro request. Luego, tenemos una función de response, en la cual podemos agregar lo que nosotros queramos. En la siguiente diapositiva, podemos ver lo mismo en jQuery. jQuery tiene varias funciones para esto, pero todas se basan en la función Ajax. La función Ajax recibe un tipo de request. Puede ser post o get. La URL a la cual vamos a consultar. El elemento que queremos enviar. En este caso estamos enviando un JSON. El tipo de contenido. Y además tiene una función success. jQuery también tiene abreviaciones de esta función, que son los métodos post y get. Son muy parecidos entre sí, pero como ya sabemos, get
que se basa en el tipo de requerimiento GET, manda toda la información dentro de la misma URL. En cambio, POST está obligado a mandar en un objeto aparte. En la siguiente diapositiva tenemos lo mismo en Axios. Axios tiene las funciones POST y también tiene la función GET, la cual recibe como parámetros una URL. Tiene luego el objeto que vamos a enviar. En el caso de que sea POST, si es GET, está dentro de la misma URL. Y de ahí tenemos la función DEN, donde podemos poner cualquier lógica para manejar los datos que tenemos de respuesta. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre el performance. En este caso voy a comparar el performance de jQuery y Vanilla JavaScript. El core de la librería de jQuery, o sea, básicamente lo que más utilizamos todos es un motor de selección, o sea, que es lo que más o menos explicamos en las primeras fases de esta presentación. jQuery para poder hacer eso, utiliza en su backend un motor llamado Sisal. Este motor contiene más de 2000 líneas de código, lo cual hace que sea un poco pesado. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar el código de unas pruebas, ¿ya? Entonces, lo que se hizo es una prueba la cual inserta 10,000 veces un div dentro de un elemento con el ID target, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver en jQuery es súper fácil. Generamos un for y dentro de ese tenemos el elemento de ID target y a ese le hacemos un append y vamos insertando los divs por 10,000 veces. Entonces, ingresamos 10,000 divs. En Vanilla JavaScript tenemos lo mismo, pero, o sea, primero tenemos una constante en la cual guardamos un fragmento del documento. Luego de eso tenemos el for, en la cual adentro creamos una constante y generamos un elemento, o sea, que esa constante tenga un elemento div, que es el que estamos generando. Luego, a ese div le agregamos una clase y luego lo que hacemos es agregarlo dentro del documento. Entonces, esta sería la prueba que realizamos y en la siguiente diapositiva podemos ver los resultados. Al correr la prueba en Vanilla JavaScript, nosotros podemos ver que esto se demoró menos de 20 milisegundos. La misma prueba hecha en jQuery se demoró menos de 200 milisegundos. O sea, básicamente se demoró 10 veces más en realizar lo mismo. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar unas conclusiones que hicimos de acuerdo a lo que presentamos en esta presentación. Lo primero es que ya que el 50% de sitios web ahorita en la web tienen presente jQuery, como desarrollador sí es bueno conocer sobre esta librería, ya que a veces puede ser necesario dar soporte a cualquiera de estos sitios. Otra recomendación o conclusión que tenemos es que si vamos a desarrollar un proyecto nuevo, existen otras opciones que puede ser Vanilla JavaScript o puede ser cualquier otro framework, el cual nos va a permitir tener un mejor rendimiento. Y por último, tenemos otra conclusión que jQuery, al ser una librería que abarca un montón de funcionalidad, es una librería grande y esto representa que nuestros sitios tengan un rendimiento un poco bajo.
Listo. O sea, eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy. Procedamos con la parte de las preguntas. Perfecto, Marce, muchas gracias. Y sí, justamente, bueno, vamos a usar la plataforma, como les dije, Slido para responder algunas de las preguntas. Ah, y bueno, déjenme presentarles. Ah, ya. Eh, Tenemos, a ver, ¿en verdad es útil tener algo como Blink.js cuando tenemos disponible el Query Selector de forma nativa? No sé quién quiere responder esa pregunta. Yo puedo responder. Justamente yo trabajé hace poco en un proyecto en el que implementé Blink.js y me ahorró muchísimo código, sobre todo cuando tenía que añadir event listeners de un HTML collection. En vez de iterar, simplemente era un código como más declarativo en el que yo le atachaba en una sola línea de código todo. Además que obviamente solo contando el número de caracteres, query selector o query selector all son muchísimos más que escribir el signo de dólares o el doble signo de dólares. Entonces, si te puedes ahorrar un poco de código, creo que está bien. Y no hay una forma específica de responder todas estas preguntas. Todo sería depende, obviamente. Si tienes un sitio extenso, yo creo que al menos en el proyecto en el que estuve trabajando, me ahorré de escribir unos 1000 caracteres al usar Blink. Perfecto, excelente respuesta, me pareció, Carlos. Vamos ahora con la siguiente pregunta más votada. ¿Qué hay sobre Knockout.js y jQuery? ¿Qué opinan al respecto? Yo podría responder eso. Eh, bueno, Knockout es una librería la cual tiene incluido todo lo de Blink.js en su interior, o sea, para todo lo que es selectores, además de un poco más de funcionalidades. Pero esta librería, lo bueno de esta librería es que es una librería sumamente liviana, o sea, más o menos, si no me equivoco, pesa unos 60 kbytes, lo cual no va a afectar mucho el rendimiento de nuestro sitio. jQuery, como ya lo hemos dicho en la presentación, es una librería un poco más pesada, ya que además de esta funcionalidad, que es lo que les expliqué que tiene Knockout, tiene algunas funcionalidades extras, lo cual a veces no utilizamos nosotros en los sitios. Entonces, lo bueno, o sea, como explicó Carlitos, o sea, sería bueno abstraer la parte de jQuery que vayamos a usar para no generar archivos pesados en nuestro sitio y que afecten el performance. Perfecto. La siguiente, y creo que se une un poco con la última que veo por acá, que dicen, recomiendan que ya no se aprenda jQuery y la última para hacerle dos en uno. ¿Creen que todavía es importante aprender jQuery? O sea, eh, Yo puedo responder esa, Juanjo. ujú. Bueno, o sea, así como recomendar que no se aprenda, tal vez no. Tal vez tampoco recomendar que lo primero que hagas cuando vayas a, si es que quieres aprender más frontend, es ir a la página de jQuery y aprenderte toda la documentación. Eso tal vez tampoco. Pero tal vez sí conocer más que nada por qué se usan, ¿no es cierto? Y por qué tal vez hay un millón de sitios que los usan y siempre pasa, ¿no? O sea, así uno quiera trabajar con lo último, de lo último, de lo último, siempre va a haber ese sitio que está tal vez un poquito más quedadito porque tal vez no hay necesidad de migrarlo a React o de pasarlo a Vanilla o de cambiarlo simplemente porque tal vez no hace sentido. Eh, de ahí, un poco respondiendo, o sea, como que a la primera, o sea, pienso que sí es importante conocer que existe, tal vez no ser la primera cosa de ir y aprenderse por completo, ya que la documentación ventajosamente es bastante completo de jQuery, pero sí entender por qué está ahí, ¿no es cierto? Y más que nada entender si es que vale la pena cambiarlo, porque si es que se está usando jQuery solo para, yo que sé, cambiar colores o un dropdown, o sea, tal vez pasar eso a alguna otra cosa, sería hasta loco, ¿no? Porque ¿para qué cuatro cositas migrarlas a un framework más grande? De ahí la última, pienso que sí es importante aprender jQuery, justo por lo que vimos en las últimas diapositivas, que era que gran mayoría de los sitios
en el internet lo usan y lo van a seguir usando, ¿no es cierto? Entonces pienso que sí es bueno saber qué hace, saber por qué existe y más que nada saber cómo solucionar los errores que usualmente jQuery nos da o tal vez solucionar las malas prácticas que jQuery nos da, ¿no es cierto? Que vimos que tal vez si es que necesitamos insertar 1000 elementos, 10.000 elementos por alguna razón que uno a veces se encuentra con cosas que no entiende que simplemente hay que hacerlas, entonces tal vez usar jQuery va a ser una cosa de locos. Entonces pienso que es bueno aprender, eh, más que nada por conocimiento, ¿no? Es como es como esa partecita del frontend que está ahí, que a algunos les gusta porque es simple, tal vez, porque hace las cosas rápido, y a otros no les gusta porque dicen, ah, no, es que eso de ahí ya tiene muchísimo tiempo, hay mejores cosas, ¿no es cierto? Pero tal vez la respuesta sería como que estar en el medio, como que no ser ni del uno extremo ni del otro, y más que nada ser analítico siempre en los requerimientos del proyecto es necesario jQuery, o sea, tal vez vale la pena, ¿no? Como les digo, para cambiar un color, o sea, bueno, ya. Y si es algo más complejo, en verdad, encontrar el mejor framework, la mejor arquitectura para que a futuro no tengamos que hacer una charla de, yo qué sé, Killing React, ¿no es cierto? O sea, como que tal vez tener un pensamiento más metódico de los requerimientos y del proyecto en general. Perfecto, sí, completamente de acuerdo. Siempre eso vale la pena analizar el caso y completamente de acuerdo con José. Vamos con la última pregunta. ¿Saben de algún package de animaciones que se puede integrar con Angular o Vue? Bueno, yo he trabajado con Vue, con Angular no. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles eh, algunas opciones. La primera es los efectos de transición que ya vienen incluidos en Vue, en la que básicamente Vue lo que hace es añadirte 4 clases dependiendo de que si se muestra o se oculta un elemento, que sería un fade in y fade out de jQuery. Pero lo que hace acá es solo ponerte una clase, así como fade enter active, fade leave active, fade enter y fade leave to. Entonces, aquí con CSS tú defines qué es lo que quieres que haga. Por ejemplo, que haga una transición de opacity. El opacity por defecto es 1. Que dure 0.5 segundos a un opacity 0. Entonces, se puede ver esta primera eh, demo en la que es bastante simple. Si quieres algo así, puedes usar lo que ya viene incluido en Vue. Y si no, también hay una librería que es un poco parecida a lo que hace Framer, que se llama Pose. Entonces, aquí igual, en la parte del objeto de Vue, donde defines los componentes, le llamas al nombre del componente y a lo que importas post desde Vue Post, lo que haces es darle, por ejemplo, aquí un estado y este estado es este de aquí, básicamente. Este estado le va a pasar unos argumentos a Post. Entonces, aquí defines qué se deben hacer con esos argumentos. Por ejemplo, aquí opacity 0, opacity 1. Por aquí hay otras interacciones también. Por ejemplo, cuando haces hover, que todo eso ya te viene en la documentación de Post para que revises un poco más si quieres. También se puede animar a los hijos. Es bastante sencilla. Es bastante declarativa esta librería y ahí le pueden revisar si les interesa. Porque se pueden lograr algunas animaciones bastante bonitas como estas de aquí. Y bueno, ahí podrían empezar a leer la documentación de Vue. La verdad, de Angular no tengo idea. Para completar lo que dijo Carlos, pueden con GSAP, pueden aplicar en Vue y en Angular sin ningún inconveniente, pueden importar la librería. Existe gran documentación en el sitio de GSAP para que puedan aplicar. Eh, Eso con respecto a paquetes de animación para Angular Vue. Y bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, hay una pregunta más que acaba de entrar. ¿Cómo podemos dar una charla en la comunidad? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, sí, para dar una charla en la comunidad, la recomendación sería únanse al canal de Slack, eh, propongan ahí la idea de la charla.
Realmente cuando hacemos las charlas, hacemos una reunión todos los jueves a las 5 de la tarde, que posteamos ahí en el canal de Slack. Únanse a la reunión, propongan la charla y claro, ahí veamos cómo les podemos ayudar o si quieren ustedes exponer, pues con mucho gusto, como les contaba, esta es una comunidad abierta y pues eso están invitados todos los que quieren hablar sobre temas de front-end. Bueno, dicho eso, una vez más, no sé si alguien más tiene alguna última cosa que compartir. Juanjo, no sé si teníamos noticias o algo de sponsors para esta vez. Eh, Creo que hay unos puestos en Verndale, que es el auspiciante de esta charla, tiene unas oportunidades de unos 5 puestos que están presentando. Déjenme ver si es que logro conseguir rápidamente las disposiciones, pero o más bien les muestro capaz la página de Verndale en Positions, ¿dónde está eso? Un segundo. Voy a navegar rápidamente. Ah, sí, de Verndale había en Quito, creo que había posiciones abiertas, déjenme ver. Tenemos ah, de Front-End Engineer, pero yo sabía que habían otras. ¿Ustedes chicos se acuerdan cuáles eran las otras posiciones? Sé que hay una Front-End Engineer. Eh, sí, hay más posiciones Business Analyst. Hay 4 Account Coordinator, la de Business Analyst, la de Project Manager y la de Project Coordinator. Bueno, cuando actualicen acá, pueden entrar acá y aquí ven la descripción y pueden postular ah, en cada una de esas posiciones. Les agradecemos mucho por el tiempo con conectarse y bueno, le esperamos para una próxima y la gente que quiera participar, por favor, únase al canal de Slack. Ah, y muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y una muy buena noche. Gracias. Gracias. Gracias con todo. Gracias. Ahí vamos a estar Gracias. subiendo la presentación y el video en estos días. Por si acaso la quieren revisar la presentación, seguramente la vamos a estar subiendo al GitHub de la comunidad y vamos a poner el link en el video de YouTube y todo eso. También vamos a dejarlo en el Meetup y en el canal de Slack. Entonces, si es que aún no están en el canal de Slack, les invitamos a que se unan para el siguiente jueves tener nuestra reunión para planificar la siguiente charla que se viene de Freud y yo. Eso es lo que tenemos por hoy. Espero